Descubierto, el emocionante encuentro que transformó su vida, obsesionando a un poderoso por su talento, la fiesta del pueblo vibraba en un mar de colores, música y risas. El aroma a tamales y atole invadía el aire, y Lucía se sentía más viva que nunca. Con su delantal manchado de pintura y un par de zapatos en la mano, se preparaba para mostrar al mundo una parte de su alma. Desde pequeña, había soñado con que sus diseños recorrieran las pasarelas de la gran ciudad. Pero hoy, el corazón le latía con fuerza, entre la emoción y el temor de ser juzgada. Sabía que en esta fiesta no solo estaba expuesta su creatividad, sino también su más profundo anhelo. Mientras la gente danzaba bajo el cielo estrellado, Lucía se sentó frente a su pequeño stand, donde sus zapatos, decorados con bordados coloridos, brillaban bajo los reflejos de las luces. La multitud la rodeaba, y entre ellos, un rostro destacaba. Era Roberto, un empresario de la moda, conocido por su ojo agudo para detectar talento. Al verlo acercarse, el corazón de Lucía se detuvo por un instante. Era su oportunidad, pero también su miedo más profundo. Hola, ¿quién es la artista detrás de estas maravillas?, preguntó Roberto, su mirada fija en los diseños. Ella sintió un cosquilleo en su estómago. Soy yo, Lucía. La conversación fluyó entre risas y admiración. Roberto hacía preguntas sobre su proceso creativo, y Lucía respondía con el entusiasmo de quien se siente vista por primera vez. Sin embargo, algo en su mirada inquietó a Lucía. No era solo interés por su trabajo, era una fascinación que rozaba lo personal. Ella se resistía a dejarse llevar, consciente de que la vida en el pueblo tenía un peso, una responsabilidad que no podía ignorar. ¿Qué te gustaría hacer con tus diseños?, preguntó Roberto, mientras el bullicio de la fiesta continuaba a su alrededor. Lucía titubeó, recordando a su padre, quien la había enseñado a valorar la honestidad del trabajo, y a su madre, siempre ahí, soportando las tormentas de la vida familiar. Me gustaría llevar mis zapatos a la ciudad, mostrarles que el arte puede nacer en cualquier lugar. Su voz se apagó, como si hablara de un sueño lejano. En ese momento, la atmósfera cambió. Lucía sintió que toda su vida estaba a punto de cambiar, pero le faltaba el aire. Debería dejar todo lo que amaba, por seguir un sueño que podría destrozar las esperanzas de su familia. La culpa comenzó a carcomerla. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Roberto sonrió, como si leyera sus pensamientos. Te ofrezco una pasantía en mi empresa. Podrías mostrar tu verdadero potencial. Lucía sintió el mundo girar. Era el tipo de oferta que muchas jóvenes hubieran aceptado sin dudar, pero su hogar la llamaba. El taller de su padre siempre había sido su refugio, un lugar donde sus sueños florecían entre rasguños de herramientas y risas. La vida parecía jugar con ella. No solo estaba lidiando con la presión de Roberto, un accidente en el taller dejó a su padre herido, y Lucía se sintió desgarrada. Su madre la miraba con ojos que decían no nos dejes, mientras ella ocupaba su mente pensando en su futuro. La tormenta rugía en su interior, y ella se preguntaba si el sueño valía el sacrificio. Con el corazón latiendo como un tambor, Lucía se vio frente a un espejo. Esa noche tormentosa, la voz de Roberto resonaba en su cabeza. ¿Qué vas a hacer, Lucía?, se preguntaba, sintiendo que su decisión podría marcar el fin de una era y el inicio de otra. Talento. El amanecer llegó con una luz inusual, como si el sol estuviera tratando de compensar la confusión que atormentaba a Lucía. Se encontraba en su habitación, rodeada de bocetos y retazos de telas, pero su mente aún zumbaba con las palabras de Roberto. ¿Qué vas a hacer, Lucía?, se repetía a sí misma mientras luchaba con la idea de dejar su hogar por un sueño que parecía tan grande y aterrador. Al bajar a la cocina, el aroma del café recién hecho le dio la bienvenida, como siempre. Su madre estaba allí, sirviendo el desayuno con una sonrisa suave, pero Lucía podía ver en su mirada una sombra de preocupación. ¿Todo bien, hija?, preguntó su madre, la voz llena de amor y al mismo tiempo, de una inquietud palpable. Lucía sintió, pero no pudo evitar la presión que se acumulaba en su pecho. Mientras comía, su mente vagaba entre la propuesta de Roberto y la necesidad de cuidar de su familia, especialmente ahora que su padre necesitaba apoyo. La ilusión de deslumbrar en la ciudad se sentía tan cerca y, sin embargo, tan lejana como un recuerdo etéreo que apenas podía tocar. Días pasaron entre la rutina habitual del taller y los murmullos de la familia sobre la salud de su padre.
Lucía se hizo cada vez más consciente de su responsabilidad. No podía simplemente abandonar a su familia, pero la idea de rechazar la oportunidad de su vida cortaba su respiración. Una tarde, mientras organizaba los materiales, encontró el viejo sombrero de su padre. Era una pieza desgastada pero llena de historias. Al tocarlo, una oleada de amor y determinación la empujó a recordar las palabras de su padre. La pasión por el arte es como un fuego, nunca dejes que se apague. Esa noche, después de ayudar a su madre en la cena, Lucía decidió que debía hablar con Roberto. No quería dejar pasar esa oportunidad. Se sentó en la mesa, una luz tenue iluminando su rostro. A pesar de la preocupación en sus ojos, había una chispa de firmeza. Debo encontrar una forma de ver a Roberto de nuevo, se prometió a sí misma, y así fue como, al día siguiente, Lucía comenzó a trazar un plan. En lugar de simplemente responder a la oferta de Roberto, pensó en cómo podría equilibrar su vida familiar y profesional. Podía proponerle a Roberto de trabajar a distancia, incluso desde el pueblo, mientras se aseguraba de que su padre estuviera en vías de recuperación. Perderse esa oportunidad era inaceptable, tenía que encontrar una manera. Mientras preparaba su mensaje, sus manos temblaban de nerviosismo. Era un primer paso hacia lo desconocido, y lo sabía. Sin embargo, la idea de que su madre pudiera estar orgullosa de ella, de que su padre viera que su esfuerzo valía la pena, le dio la fuerza que necesitaba. Finalmente, con el corazón palpitante y una mezcla de emoción y miedo, Lucía pulsó enviar en su teléfono. La espera fue cruel. Cada sonido de notificación la hizo saltar de la silla. Pasaron horas, pero no hubo respuesta. El día se alargaba y la incertidumbre pesaba sobre ella como una nube oscura. Cuando el sol se ocultó y el pueblo comenzó a iluminarse con las primeras estrellitas, su teléfono vibró. Lucía lo miró con esperanza, el pulso acelerado en su muñeca era un recordatorio de que la vida podría cambiar en un instante. Era un mensaje de Roberto. Mientras lo leía, su piel se erizó y el aire se volvió denso a su alrededor. La respuesta de Roberto era tanto un nuevo comienzo como un desafío que podría abrir la puerta a un camino insospechado. Estoy dispuesto a considerar lo que sugieres, pero hay algo que necesitas saber, continuó Roberto. Y esa revelación podría cambiarlo todo. Lucía respiró hondo, la excitación y el temor se entrelazaban dentro de ella. ¿Qué sería esa verdad que Roberto estaba a punto de compartir? El aire vibraba con una expectativa palpable. Lucía sostenía su teléfono como si fuera un frágil tesoro, cada palabra de Roberto resonando en su mente. ¿Qué podría ser tan importante?, se preguntaba, mientras el corazón le martillaba en el pecho. No podía quitarse la sensación de que, al aceptar su oferta, iría en contra de algo más grande que ella misma. Respiró profundo y decidió que debía averiguar. Con un clic, respondió el mensaje. Simple, pero firme. ¿Qué necesitas que sepa? La espera se hizo eterna. Era como si el tiempo se detuviera, dejando solo el eco de un futuro incierto en su mente. Pasaron unos minutos y, de repente, el teléfono volvió a vibrar. El mensaje de Roberto llegó rápidamente, como una respuesta esperada. Podríamos trabajar juntos en un proyecto especial. Pero se trata de una colaboración con una firma de moda muy reconocida en la ciudad. No será fácil, y quiero que sepas que tendrán expectativas altas. Sería un gran compromiso. Lucía cerró los ojos. La idea de trabajar con una firma de renombre estaba más allá de cualquier sueño que hubiera tenido. Era una puerta que se abría, pero también una carga que podía ser paralizante. Todo el peso de su familia, la salud de su padre, y la estabilidad de su hogar la presionaban, como un mar en montaña rusa contra un rocoso acantilado. Roberto. ¿Tú realmente crees que yo soy capaz?, escribió antes de enviarlo. La respuesta fue casi inmediata. Sé lo que eres capaz, Lucía. Tienes un talento único. Solo necesitas dar el primer paso. Pero hay algo más, la intriga lo decía todo. Su mente giraba al borde de la ansiedad y la esperanza. La luz que se filtraba por su ventana comenzaba a apagarse, reflejando un nuevo resplandor en su alma. De repente, un pequeño estruendo la sacó de su ensueño. Su madre entró a la habitación, con una bandeja en la mano. ¿Con quién hablas, cariño?, le preguntó mientras dejaba la bandeja de bocadillos a su lado. Los ojos de Lucía se encontraron con los de su madre, llenos de dulzura y preocupación. Esa mirada la llenaba de amor, pero también de presión. Nada, solo, trabajo, dijo con una voz un poco más temblorosa de lo que pensaba. Su madre sonrió, pero notó la tensión en su voz. Sabes que siempre estaré aquí para apoyarte, ¿verdad? Recuerda que, a veces, las mejores decisiones son las más difíciles de tomar. Las palabras de su madre resonaron en su corazón.
Debía arriesgarlo todo para seguir su propio camino. Lucía sabía que, aunque el deseo ardía con fuerza, no podía dejar de lado lo que significaba su hogar y su familia. De repente, el teléfono desprendió un nuevo mensaje. Con manos algo temblorosas, Lucía lo abrió una vez más. Hay un evento importante la próxima semana. Me gustaría que fueras conmigo. Será una gran oportunidad para mostrar tu trabajo. La propuesta ahogaba cualquier duda que aún pudiera tener. Asistir a ese evento significaría en verdad dar un paso hacia adelante. Su mente se llenó de imágenes de luces brillantes, la gente admirando su arte y su padre sonriendo con orgullo. En ese instante, comprendió que esta oportunidad podría cambiar todo. Pero, ¿cómo lo podría hacer sin tener que dejar a su familia atrás? Con el corazón latiendo con fuerza, empezó a contemplar la posibilidad, trazando un camino en su mente como una costurera uniendo retazos. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, el sonido de la puerta atrajo su atención. Roberto, sin previo aviso, apareció en la puerta de su habitación. Su expresión era seria. La tensión en el aire era palpable, la emoción estaba en el horizonte. Lucía sintió que su mundo se sacudía cuando lo vio ahí, físico, tangible, como un sueño hecho realidad. No podía esperar más para hablar contigo. Necesitamos decidir esto juntos. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo por el futuro que puedes crear? La pregunta resonó en su cabeza mientras Lucía lo miraba a los ojos, sintiendo que la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría el rumbo de su vida para siempre. ¿Qué elegirá? ¿La pasión que siempre soñó o la seguridad de su hogar? El peso de su respuesta podía cambiarlo todo. Lucía sentía que la habitación se comprimía a su alrededor, como si el aire se volviera denso y cargado de posibilidades. Los ojos de Roberto brillaban con una mezcla de fervor y seriedad. Era evidente que cada momento contaba, que la decisión que estaba al borde de sus labios podía cambiar no solo su vida, sino también el rumbo de tantas otras. No sé si estoy lista, Roberto, murmuró, las palabras casi escapándose de sus labios como un susurro. La incertidumbre la envolvía, desnudando sus miedos. ¿Y si fallaba? ¿Y si sus inseguros sueños de diseño la llevaban a una pérdida mayor? Pero, al mismo tiempo, una chispa de ambición comenzaba a arder dentro de ella, desafiando la tormenta de dudas. Lucía, escúchame, insistió él, avanzando un paso. No se trata solo de ti. Este proyecto tiene el poder de revolucionar nuestra industria, y tú puedes ser parte de algo grandioso. ¿No lo sientes? El arte que llevas dentro merece ser visto. La gente necesita conocer tu voz. Pero para eso, tienes que ser valiente. Las palabras de Roberto sonaron como un eco en sus pensamientos. La idea de crear algo significativo, de ser reconocida, le ardía en el pecho. Pero, en el fondo, el peso de la responsabilidad y amor por su familia la mantenía en un tira y afloja emocional devastador. ¿Qué pasaría si no lo intentas? Nunca lo sabrás, interrumpió Roberto, su voz firme, casi desgarradora. Cada día que dejas pasar es una oportunidad perdida. La fama, el éxito no llegan a quienes están esperando a que el mundo les sonría. Tú tienes que ir a buscarlo. La angustia se apoderó de Lucía, pero también la adrenalina de una guerrera incansable. Se imaginó a sí misma en el escenario, recibiendo aplausos, escuchando vítores que la llenaban de orgullo. Su padre sonriendo. Su madre llorando de felicidad. Justamente cuando esa visión empezaba a calmar sus temores, recordó la realidad de su hogar. Esa casa, donde las risas y los llantos coexistían. Esa carga que siempre había llevado. Soy la única que sostiene el barco en casa, defendió, levantando la voz con una punzada de desesperación. Mi padre necesita mi apoyo. ¿Qué pasaría si esto fracasa y no puedo ayudarles como lo hago ahora? Roberto se acercó aún más, su mirada se suavizó. No tienes que dejarlo todo atrás. Puedes ayudar a tu familia y, al mismo tiempo, buscar tu futuro. Ambos son importantes. Solo necesitas decidir cómo equilibrarlo. A veces, el mayor acto de amor que podemos ofrecer a quienes amamos es seguir nuestros sueños. Te quieren ver feliz y realizada, Lucía. Su corazón latía con fuerza ante la necesidad de elección. Aquello era más que un simple proyecto, era una encrucijada de vida. Mientras contemplaba las palabras de Roberto, su mente empezó a desenredar un hilo de esperanza entre el caos. Te necesito, Lucía. La firma te necesita. Tienes un regalo que no puedes mantener oculto. Confía en ti misma. Vamos a hacerlo juntos, de la mano. ¿Estás lista para dar ese paso? El momento era intenso, casi etéreo. Lucía sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos.
No solo era una decisión sobre la moda y el arte, era su vida. Cerró los ojos por un breve instante, respirando hondo, intentando recoger sus pensamientos dispersos. Tenía ante ella la oportunidad de brillar, pero significaba abrir una puerta que había temido. Finalmente, al abrir los ojos, una resolución se alzó dentro de ella. Tal vez sí podría encontrar un equilibrio, pero aún quedaba una pregunta, colgando en el aire como un hechizo. ¿Y si todo falla? Le preguntó con voz tenue. Roberto sonrió, una chispa de complicidad brillando en su mirada. El verdadero fracaso sería no intentarlo. Y en este viaje, estaré a tu lado. El alivio y el miedo danzaron en su interior. Lucía sabía que no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada, y una chispa de valentía iluminó su ser. Pero algo más la inquietaba, un anuncio palpable en su pecho. Roberto, hay algo que no te he dicho. La habitación reverberó con la expectativa que llenaba el aire. La verdad que, hasta entonces, había omitido palpitaba en su pecho, una revelación que podría cambiarlo todo. Lucía sintió como su pulso se aceleraba, las palabras atascadas en su garganta como un grito mudo. Era el momento de desahogar su miedo, la verdad que había temido pronunciar por tanto tiempo. Las sombras de su pasado parecían ocultarse al borde de la habitación, dejando espacio para lo que estaba a punto de desnudarse. Roberto, hay algo que no te he contado sobre mí, comenzó, la voz temblorosa pero decidida. Mis sueños en la moda no son solo una pasión. Son mi única salida. Mi familia hizo una pausa, respirando profundamente. No sabían lo difícil que es para mí, lo mucho que he sacrificado por ellos. Los ojos de Roberto se abrieron, llenos de sorpresa, como si las capas de la realidad se estuvieran desvaneciendo. ¿A qué te refieres?, preguntó, su tono ahora suave, casi protector. Cuando empecé la universidad, sabía que mi familia no podría permitírselo. Me escondí durante años, trabajando en varios empleos, mientras apenas lograba hacer algunos cursos. Lo hice para mantener la casa a flote. Mis sueños siempre han sido un secreto, algo que creía que nunca podría compartir. Las palabras fluyeron como un torrente, llevándose con ellas el peso acumulado a lo largo de los años. La expresión de Roberto cambió, su aspecto ahora explotaba en empatía. Lucía, eso es increíble, susurra, asimilando la magnitud de su confesión. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Estoy aquí para apoyarte, no eres una carga que debas llevar sola. Se sintió en el borde de un abismo, como si al fin estuviera dejándose caer, dejando que su verdad la liberara. Porque tenía miedo, confesó con una voz quebrada. Temía que al compartirlo debilitaría el camino que hemos empezado a construir. No quería que me vieras como alguien que no puede salir adelante. Nunca pensaré eso de ti, Roberto reafirmó, acercándose aún más. Sus ojos transmitían una sinceridad que hizo brotar la esperanza en Lucía. La conexión entre ellos creció hasta volverse palpable. Eres más fuerte de lo que crees. Y si hay algo que he aprendido en esta vida es que las vulnerabilidades son nuestro mayor poder. Pero no deberías cargar sola con esta carga. Ambos se quedaron en silencio, el peso de la revelación aún flotando entre ellos. Lucía sintió que la presión sobre su pecho empezaba a aliviarse. Era como si un aire nuevo entrara en sus pulmones, lleno de posibilidad. ¿Y si me dejas ser parte de tu camino?, continuó él, apenas conteniendo su entusiasmo. Si logramos llevar tus ideas, tu historia, a la luz, podrías no solo ayudar a tu familia, sino también ser un modelo a seguir para tantas chicas que piensan que sus sueños son imposibles. Las imágenes de su familia, una vez más, danzaron en su mente, su padre sonriendo mientras observaba a su hija triunfar, su madre en un abrazo lleno de orgullo. Lucía sintió un calor abrumador en su pecho. Tienes razón, murmuró, una nueva chispa encendiéndose dentro de ella, pero, de repente, un pensamiento la invadió, helando el momento. ¿Y si no puedo equilibrar todo esto, Roberto? ¿Y si mi familia se siente traicionada por seguir mis sueños? ¿Qué pasaría si su apoyo se convierte en resentimiento? Roberto se inclinó hacia ella, su mirada fija y profunda. Entonces tendrás que crear nuevas formas de acercarte a ellos. Hablarles, abrir tu corazón. Solo ellos pueden entender la pasión que llevas adentro. No hay traición en buscar lo que te hace feliz. La luz de su decisión brillaba más intensamente ahora. Pero había algo más que necesitaba ser dicho, algo que podría hacer tambalear los cimientos de su nueva relación. Pero, Roberto, mi pasado también me ha dejado algunas heridas. No estoy segura si puedo entregarle mi corazón a este proyecto sin temores, sin dudas. El silencio llenó la habitación una vez más, cargando de tensión el aire. Ambos sabían que estaban a las puertas de algo más grande, pero Lucía no podía despojarse por completo de sus temores. Y así,
Acurrucando sus emociones, pronunció las palabras que resuenan en su mente, como sé que no me defraudarás. ¿Qué? ¿No nos defraudaremos el uno al otro en el camino? La pregunta flotó, revelando no solo su vulnerabilidad, sino también marcando el comienzo de una travesía hacia lo desconocido. Y en ese instante, la verdad no solo les pertenecía a ellos. Su vida estaba a punto de cambiar, la habitación pulsaba, cargada de promesas y temores, y el murmullo del futuro se oía cada vez más cerca. El aire se volvió denso, como si el tiempo mismo se detuviera al escuchar la pregunta pendiendo sobre ellos. Lucía no podía apartar la mirada de los ojos de Roberto. Había en ellos una mezcla de comprensión y desafío que la atraía, aunque la incertidumbre aún la envolvía como una sombra despreciable. Te prometo que no te defraudaré, dijo él, con un fervor casi palpable. Este viaje que propones es solo el principio, pero debemos ser honestos el uno con el otro. Si te entregas a este sueño, también debes permitirte la posibilidad de equivocarte y aprender. Los latidos de Lucía parecían resonar, marcando un ritmo de esperanza que se mezclaba con el temor de lo que vendría. ¿Y si nunca estoy lista para eso? Si mis heridas son demasiado profundas. Su voz era un susurro, pero sus palabras tenían el peso de una lucha interna. Roberto tomó su mano, un gesto simple, pero cargado de significado. Estés lista o no, lo importante es que sigas dando pasos hacia adelante. Yo estaré contigo, en cada caída y en cada triunfo. Te prometo que no tienes que enfrentar esto sola. Un cálido resplandor brotó en el corazón de Lucía. Se dejó llevar por el momento, comprendiendo que la vulnerabilidad que sentía no era un signo de debilidad, sino una apertura hacia un futuro que apenas comenzaba a dibujarse. Sin embargo, a medida que la posibilidad de un nuevo camino se hacía más tangible, un nuevo temor comenzó a formarse en su mente. ¿Qué pasará cuando mi familia descubra que estoy persiguiendo un sueño que podría alejarlas? No temerán que me olvide de ellas, que me convierta en alguien diferente. Roberto se inclinó hacia ella con una mirada franca. Tu familia siempre será parte de ti, Lucía. Lo que debes hacer es recordarles que seguir tu sueño no te hace menos cercana a ellos. Comparte con ellos tus esperanzas. Permíteles ser parte de tu viaje. Las palabras de Roberto envolvieron a Lucía como una suave brisa, dándole la fuerza que tanto necesitaba. Pero ¿y si mi familia no me apoya? ¿O no comprenden por qué esto es tan importante para mí? La ansiedad la invadía, pero también, la necesidad de seguir adelante. Las grandes decisiones son siempre difíciles, replicó Roberto, su tono firme. Debes comunicarte con ellos. La verdad siempre será más poderosa que cualquier temor que pudieras tener en tu mente. Lucía sintió el peso de la conversación a su alrededor, un eco que resonaba en sus pensamientos. La idea de abrirse y ser completamente honesta con su familia significaba exponer sus vulnerabilidades, pero, al mismo tiempo, podría ser lo que la hiciera realmente libre. Voy a intentarlo, finalmente dijo, su voz ahora llena de renovada determinación. Tienes razón. No puedo dejar que el miedo me paralice. Si quiero honrar a mi familia, debo ser leal a mis propios deseos. Los ojos de Roberto brillaron con orgullo, y por un momento, el caos de su vida se disipó. Pero en el fondo, Lucía sintió un aterrador presagio. No todos los caminos eran lineales, y la verdad, aunque liberadora, podría tener repercusiones que no estaba lista para enfrentar. En ese instante, sonó su teléfono. El ruido rompió la atmósfera íntima, y Lucía miró la pantalla. Era un mensaje de su madre, pidiéndole que regresara a casa. La realidad se abalanzó sobre ella. Es mi familia, necesito contestar, dijo, sintiendo el nudo en su estómago mientras Roberto la observaba, entendiendo la tormenta de emociones que batallaba dentro de ella, mientras su pulgar se deslizaba por la pantalla. La inquietud crecía. ¿Y si al hablarle sobre mis sueños todo esto se desmorona? Pensó. ¿Recuerda lo que hablamos? La voz de Roberto fue una suave inspiración que la guió mientras le daba una última mirada, y al apretar el botón de enviar, la incertidumbre se transformó en un nuevo dilema. ¿Qué pasará cuando la verdad de sus sueños choque contra el amor de su familia? Lucía sentía que caminaba en una cuerda floja, pero esta vez había algo diferente, la promesa de que no estaría sola aún así. La pregunta flotaba en su mente con una carga cada vez más pesada. Estaría lista para tomar el control de su futuro. ¿O iba a desmoronarse con el peso de los secretos y el miedo? El silencio en la habitación se volvió ensordecedor mientras Lucía se tomó un momento para reunir sus pensamientos. Su corazón latía desbocado, y el mensaje de su madre se convirtió en una urgente llamada a la acción. Regresa a casa. Esas palabras resonaban en su mente como un eco amenazante. ¿Qué significaría su regreso? ¿Acaso sería una rendición ante el miedo? Roberto, atento a cada cambio en su rostro, rompió el incómodo silencio. ¿Te gustaría que te acompañara?
Podría ser más fácil si no tienes que hacerlo sola. La oferta era sincera, pero el deseo de Lucía de enfrentar a su familia por su cuenta era mucho más fuerte. No, Roberto, contestó, aunque su voz temblaba un poco. Esto es algo que debo resolver yo. Necesito mostrarles que soy capaz de hacer este cambio. Ella sabía, en su interior, que ese era su viaje personal, y aunque él quisiera ayudar, había ciertas batallas que necesitaba librar sola. Con firmeza, se levantó de la silla y miró por la ventana. Afuera, el cielo estaba teñido de naranja y púrpura, como si el sol estuviera invitándola a dar el primer paso en su nuevo camino. El crujir del viento le trajo una mezcla de emociones, mientras la calma la envolvía, la ansiedad la asediaba. La imagen de su madre, su rostro iluminado y lleno de amor, aparecía en su mente, junto con el miedo de decepcionarla. «Y si no me entienden», murmuró, dejando que una lágrima solitaria se deslizara por su mejilla. «Crecí con esta idea de que hacer lo que yo quiero podría alejarme de ellas y formar un abismo entre nosotros». Roberto se acercó, limpiando su lágrima con un gesto suave. «Lucía, la vida no es estática. Cambiamos, evolucionamos, y nuestras familias también. El amor les permitirá entenderte, quizás no de inmediato, pero lo harán. Solo tienen que verte intentarlo». Sus palabras fueron como un bálsamo en sus heridas. Lucía buscó su mirada, necesitaba ese ancla. «Nunca había pensado que cambiar podría acercarnos», dijo, y en su voz había un atisbo de esperanza. Tomando una respiración profunda, sintió que el aire se llenaba de posibilidades. «Haré lo que dijiste. Les hablaré de mis sueños y lo que realmente deseo». La decisión hacía que su sangre se acelerara, pero también su confianza se iba fortaleciendo. Roberto insinuó una sonrisa, y por un segundo el mundo a su alrededor se volvió más ligero. «Hoy es el primer paso», pronunció él, acompañándola hacia la puerta. «No subestimes el poder de ser honesta. A veces, es en la vulnerabilidad donde encontramos nuestra mayor fortaleza». Lucía tomó el teléfono y lo acarició suavemente. «Voy a escribirles ahora». La idea le dio un vuelco en el estómago, pero también la llenó de un coraje nuevo. Mientras su pulgar se posaba sobre la pantalla, sintió un tumulto de emociones y la necesidad de ser libre. Sin embargo, la oscuridad que había estado acechando no desaparecía tan fácilmente. «¿Y si no les gustaría lo que tengo que decir? ¿Y si me rechazan?». Esos pensamientos la bloqueaban como una pared infranqueable, pero Roberto la miraba con fe. «Tu voz es tu poder. Usarla es lo más valiente que puedes hacer. Mucha gente anhela ese momento de libertad, y tú estás tan cerca». Se detuvo, su mano aún sobre la pantalla. La angustia y la ansiedad punzaban su ser. «Quiero hacerlo, pero el temor me retiene. ¿Cómo puedo saber que este es el camino correcto?». «Lo sabrás en el momento en que hables con ellos. La verdad no se siente como una carga, se siente como un alivio. Tienes que confiar en ti misma, Lucía». Él hizo una pausa, su mirada profunda. «Y recuerda, estaré contigo independientemente de lo que pase. No disminuyas tus sueños por el temor». Palabras llenas de aliento, semillas plantadas en su corazón. Con un último vistazo a Roberto, Lucía asumió el reto que la aguardaba. «Entonces aquí voy» y pulsó el botón de enviar. El primer mensaje llegó. Asumió la postura, con la respiración entrecortada, imaginándose la reacción de su madre. Y justo cuando su teléfono sonó con una respuesta inesperada, su corazón se detuvo. ¿Qué pasará a continuación? ¿Qué responderá su madre? El futuro se sentía tan incierto como el profundo mar, pero Lucía había decidido navegar en sus aguas tumultuosas. Su corazón martillaba en su pecho. Lucía miró la pantalla, la luz del teléfono iluminando su rostro en una danza de sombras. La respuesta de su madre se hacía de rogar, como un eco en la distancia. ¿Qué podría haber escrito? Las palabras de su madre resonaban en su mente, y lo peor era que la incertidumbre la envolvía como una niebla espesa. El sonido del mensaje retumbó como un trueno en la tranquilidad de la habitación. Con manos temblorosas, deslizó el dedo sobre la pantalla. Las palabras aparecieron, y su aliento se detuvo al leerlas. «¿Por qué no regresaste cuando te lo pedí? Estoy preocupada, Lucía». Un nudo se formó en su garganta. Esa preocupación era una fría confirmación de su miedo más profundo, pero la necesidad de ser honesta la ardía en su interior. Respiró hondo, cerrando los ojos por un instante. Quería mostrarle que estaba lista para enfrentar sus miedos. Tomó el teléfono nuevamente. «Lo siento, mamá. Tengo cosas que debo contarte. Cosas que nunca me atreví a decir». Sus dedos se movieron con decisión, enviando el mensaje en un estallido de valentía. El silencio volvió a envolverla, pero esta vez era un silencio lleno de promesas. Sabía que su madre tal vez no entendería de inmediato,
pero la conexión se sentía auténtica. Nunca debía haber tenido miedo de ser quien soy, pensó, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Roberto, observando desde un rincón, sonrió con orgullo. ¿Ves? Ya diste un paso vital. Estás comenzando a abrirte, y eso es lo que cuenta. La pantalla de su teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje. ¿Qué cosas? Su madre estaba tratando de entender, y eso le dio un leve alivio. Jamás he sentido que estoy a la altura de las expectativas. Nunca se lo dije, pero he estado luchando contra mis propios sueños y contra lo que se espera de mí, escribió, su corazón latiendo cada vez más fuerte. La posibilidad de ser comprendida estaba cruzando el horizonte. Mientras los dedos danzaban sobre la pantalla, la voz de Roberto, suave y firme, resonó en su mente. Recuerda, Lucía. Estás compartiendo tu verdad. Eso es un acto de amor hacia ti misma, y hacia ellas también. La respuesta llegó casi al instante. Por favor, ven a casa. Hablemos. En su pecho, una mezcla de esperanza y angustia floreció. Esa invitación no solo era un puente hacia su madre, sino un camino hacia su sanación personal. Vale, pensó, y el camino hacia el hogar comenzó a despejarse en su mente. Voy a ir. Pero, ¿qué le diría a su madre? El miedo la asaltó nuevamente, y las dudas empezaron a especular en su mente como sombras danzantes. Roberto interrumpió su tormento interno. Lucía, aquí no hay prisa. Escoge tus palabras con cuidado. No se trata solo de lo que sientes, sino de cómo lo expresas. Sí, tienes razón, respondió, sintiéndose algo más equilibrada. Y en ese instante, una idea poderosa hizo clic en su mente. Quizás no se trata solo de ser comprendida, sino de aceptar que no siempre será fácil. Finalmente, tras varios mensajes, Lucía decidió que era el momento de ir a casa. A la mañana siguiente, el viaje se convertiría en real. Mientras se preparaba, sus pensamientos giraban en torno a la idea de enfrentarse a su familia. ¿La aceptarían? ¿La entenderían? La ansiedad chisporroteaba en su cuerpo, pero una chispa de esperanza iluminaba sus pasos. Un nuevo día traía consigo la promesa de transformación y descubrimiento. Justo antes de acostarse, su teléfono vibró una vez más. Era un último mensaje de su madre, lleno de amor pero con un aire de inquietud. Te espero. Necesitamos hablar. Por favor, no me decepciones. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. La incertidumbre amenazaba con abrumarla. ¿Qué pasaría en casa? Mientras cerraba los ojos, una sola idea persistía: debía ser valiente. Con el corazón lleno de emociones, prometió que no permitiría que el miedo la controlara. Aliviada y ansiosa, cayó en un sueño agitado, repleto de imágenes de su infancia y recuerdos compartidos. El futuro se hallaba en un punto crucial. Mañana sería él. Día que podría cambiarlo todo, y ella no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad de ser auténtica. Pero, a medida que las sombras de la noche se asentaban, una pregunta quedó latente: ¿estaría preparada para enfrentar lo que encontraría al regresar a casa? La mañana llegó con un rayo de sol que se colaba tímidamente por las cortinas de su habitación. Lucía se despertó sintiendo una mezcla de nervios y determinación. El viaje a casa era inminente, y cada paso que daba parecía resonar en su pecho como un tambor. Se miró en el espejo, y aunque el reflejo era conocido, había algo diferente en ella. Una nueva versión de Lucía la miraba de vuelta, una que estaba dispuesta a salir de su capullo y enfrentar su verdad. Mientras recogía sus cosas, sus pensamientos revoloteaban como mariposas inquietas. Imágenes de su madre, de su hogar, de las risas y las lágrimas compartidas, llenaban su mente. ¿Sería capaz de enfrentar a esa mujer que había moldeado tantas de sus experiencias? ¿Podría mostrarle finalmente quién era de verdad? Las preguntas la atormentaban, pero al mismo tiempo, una nueva energía comenzó a emerger de su interior. El trayecto en el autobús fue un desfile de recuerdos. Cada parada era un eco de su vida anterior, de momentos que la habían marcado. Miró por la ventana y vio la misma ciudad que la había visto crecer, pero que ahora le parecía diferente. Había nostalgia, pero también un sentido de renovación. Las calles, antes familiares, parecían estar viéndola como si fuera una extraña. Se llevó una mano al pecho, sintiendo el ritmo acelerado de su corazón. Cada latido era un recordatorio de que estaba viva y al borde de un cambio. Al llegar a su destino, la casa se erguía ante ella como un gigante que despertaría de su letargo. La fachada era la misma, pero Lucía sentía que todo había cambiado. Se bajó del autobús con la sensación de que un mundo nuevo la guardaba dentro. Su madre, con sus brazos siempre abiertos, aguardaba. En el fondo, Lucía sabía que el amor nunca se había ido,
pero aún así el miedo se retorcía dentro de su estómago. Con un profundo suspiro y la toma de conciencia de que no había marcha atrás, se acercó a la puerta. Golpeó suavemente, y en un instante que pareció eterno, escuchó pasos. La puerta se abrió y, allí estaba su madre, con los ojos llenos de preguntas y la boca entreabierta como si quisiera hablar, pero las palabras no salían. «Hola, mamá», dijo Lucía, su voz saliendo en un susurro entrecortado. «Lucía», su madre respondió, su tono una mezcla de alegría y temor. Las emociones ocupaban el aire, casi palpable. Sin saber de dónde sacó el valor, Lucía dio un paso adelante, cruzando el umbral de su hogar. El abrazo se sintió como un reencuentro con su propia esencia. Esa calidez, aunque familiar, era rara en este momento. Se sintió pequeña pero, al mismo tiempo, inmensa, como si llevara consigo todo un mar de sentimientos que necesitaban ser liberados. «Necesitamos hablar», dijo su madre, mientras se separaba para mirarla a los ojos. Lucía sintió, comprendiendo que había llegado el momento de abrirse completamente. Mientras ambas se sentaban en la mesa de la cocina, el aroma del café recién hecho llenaba el espacio. Era un olor que había estado presente en su infancia, un aroma reconfortante que sin embargo contrastaba con la tensión que latía entre ellas. «¿Por qué no volviste antes?», preguntó su madre, y aunque la pregunta era directa, estaba cargada de una vulnerabilidad que la desarmó. Lucía sintió que la respuesta se atascaba en su garganta. «Porque tenía miedo», confesó finalmente, dejando que las palabras fluyeran con sinceridad. Miedo de no ser lo que esperaba. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de su madre. «Lucía, ¿qué esperabas que yo pensara?». «Nunca quise que te sintieras así», susurró, su voz temblando. Y así, el aire se llenó de palabras ahumadas por la verdad, de historias que eran más que solo recuerdos, eran la esencia misma de lo que ambas necesitaban escuchar. No todas las respuestas llegarían de inmediato, ni todo estaría claro. Pero algo había cambiado. Lucía pudo sentirlo, el peso que sostenía en su corazón comenzó a aligerarse, aunque aún quedaba mucho por resolver. Mientras hablaban, una sensación de esperanza volvió a surgir en su interior, y así, entre lágrimas y risas, en la calidez de su hogar, Lucía se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La conexión entre madre e hija se había reconfigurado, pero el camino hacia la aceptación y el entendimiento pleno todavía estaba lleno de baches. A medida que la conversación se profundizaba, una pregunta surgió en la mente de Lucía: ¿y si su amor no podía conducirlas a donde ella pensaba que irían? La inquietud se instaló nuevamente, pero mientras su madre tocaba su mano, algo le decía que estaban en la dirección correcta. Sin embargo, el camino se tornaría más complicado de lo imaginado. Mientras la luz del sol se desvanecía, la sala brillaba con la calidez de nuevos comienzos. Pero en su corazón, Lucía sabía que esto era solo el principio. ¿Qué otros secretos y sombras del pasado surgirían en la conversación? ¿Podrían verdaderamente superar el peso de los años? La incertidumbre la acechaba, un desafío que no podía ignorar. El tiempo pasó volando mientras Lucía y su madre se sumergían en una conversación que desenterraba viejos temores, esperanzas y la valentía de ser verdaderamente auténticas. Cada palabra, cada lágrima compartida, se sentía como un paso hacia adelante, como si los cimientos de su relación se reformaran lentamente, comenzando a construir un puente entre sus sueños y su amor. «Siempre te he amado, Lucía. Siempre he querido que sigas tus sueños», dijo su madre, con los ojos brillantes, mientras las palabras salían con la fuerza de un torrente. «Pero yo no sabía que tu lucha era tan profunda». Lucía sintió una oleada de alivio en su interior. Había atravesado el desierto del miedo y, al fin, encontraba agua. «Necesito que entiendas, mi deseo no es abandonarte, deseo que estés orgullosa de mí», respondió Lucía, poniendo todo su ser en esa afirmación. Era el momento de romper las cadenas del pasado, el momento de dejar que su voz brille. Se sentía como si se hubiera despojado de un caparazón que pesaba demasiado. Su madre, abrazando sus palabras, recordó cómo había luchado de joven en busca de su propia pasión. «Si hay algo que he aprendido, es que la vida es demasiado corta para vivir los sueños de otros. No quiero que arriesgues tu felicidad», susurró, y cada palabra parecía sanar las heridas del alma. A medida que la conversación avanzaba, Lucía sintió un resplandor en su pecho. La decisión de ir a la ciudad a cumplir su sueño comenzaba a cimentarse con fuerza. Podía casi escuchar las risas de su padre, su amor incondicional, apoyándola desde lo más profundo de su ser. «Y si tienes éxito, podría ser un ejemplo para muchas jóvenes que sienten lo mismo que tú», agregó su madre, y las palabras de apoyo calaron en lo más hondo. Una nueva comprensión brotaba entre ellas, un deseo compartido. La conexión que habían forjado a través de la sinceridad era ahora un vínculo inquebrantable.
Voy a aceptar la propuesta de Roberto. No será fácil, pero necesito intentarlo, dijo Lucía, sintiendo que su voz se llenaba de determinación. Era la primera vez que hablaba de su decisión, y la certeza que la acompañaba iluminaba su rostro. Voy a lograr que se sientan orgullosos de mí, y a la vez, seguiré aquí, ayudando todo lo que pueda. El abrazo que compartieron luego no solo era un símbolo de reconciliación, era el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Se sentían más unidas que nunca, con la promesa de que, aunque el camino fuera difícil, no tendrían que enfrentarlo solas. La casa que había parecido fría durante tanto tiempo ahora vibraba con calor, como si cada rincón despertara de un largo invierno. La noche seguía su curso y, aunque la vida no dejaba de ser compleja, Lucía se sintió liberada. Las sombras que antes la acechaban, ahora parecían disiparse justo al salir la luz. Sabía que el viaje a la ciudad no era solo hacia la fama, sino hacia la realización de su propio ser. Unos días después, Lucía se encontraría nuevamente con Roberto. La incertidumbre retumbaba en su mente, pero esta vez la esperanza la empujaba hacia adelante. Estaba lista no solo para mostrar su talento, sino para compartir una historia llena de perseverancia y amor. No era solo un viaje personal, era un homenaje a su madre y a su familia. Mientras se preparaba para su encuentro, miró nuevamente su reflejo en el espejo. La sonrisa que aparecía allí no era simple, era el reflejo de una joven que finalmente se había atrevido a ser ella misma. Aceptando sus miedos y abrazando sus sueños, sintió que, sin importar lo que sucediera, al final todo valdría la pena. Soy más fuerte de lo que pienso, murmuró para sí misma, sintiendo que su corazón latía al ritmo de una nueva canción. Cuando llegó al lugar donde se encontraría con Roberto, el sol brillaba intensamente, haciendo que cada paso que daba se sintiera como un pequeño triunfo. Podía sentir los nervios, pero esta vez eran diferentes, eran una señal de que la vida estaba sucediendo, que el cambio estaba a su alcance. Al final del día, Lucía no solo se iba a la ciudad, se llevaba un nuevo propósito, un nuevo tipo de amor, un amor que la unía a su familia y la alentaba a ser una voz para las que, como ella, alguna vez dudaron de sí mismas. Era el momento de crear, de inspirar, y de volar alto. No esperes ni un segundo más para ser parte de este viaje. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que transformarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas increíbles transformaciones. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, tu voz es importante. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. El poder de la inspiración está en tus manos.